Mi familia me repudió por comprar una camioneta en vez de pagar la maestría de mi hermano. No mereces llevar nuestro apellido, dijo mi madre. 3 días después, vi a mi hermano conduciéndola. Lo que hizo luego me obligó a llamar a la policía. Soy Mateo, tengo 27 años, y hasta hace unas semanas pensaba que mi familia al menos me soportaba. Siempre he sido el que se ensucia las manos, trabajando como mecánico en un taller, mientras mi hermano mayor, Carlos, era el favorito de la casa. Mis padres, Susan y Robert, siempre decían que Carlos iba a ser alguien importante, un gran empresario o algo por el estilo. Yo solo estaba ahí para ayudarlo a brillar. Desde que éramos chicos, todo era sobre Carlos, sus notas, sus premios, su futuro. A mí me tocaba quedarme callado y seguirles la corriente. Hace unos meses, decidí hacer algo por mí. Estaba harto de gastar mi sueldo en alquiler y de vivir para los planes de otros. Vi videos de gente que vive en camionetas convertidas y me pareció perfecto. Podría ahorrar, tener mi propio espacio y tal vez hasta viajar un poco. Encontré una Ford Transit del 2018 en un lote de autos. No era nueva, pero estaba en buen estado, y como mecánico, sabía que podía mantenerla funcionando. Ahorré $18,000 para comprarla, y estaba emocionado. Era lo primero que hacía para mí en años. Se lo conté a mis padres un día en su casa, en Ohio. Estábamos en la sala, mi madre leyendo una revista, mi padre viendo un partido de fútbol. Sabía que no les iba a gustar, pero no esperaba que se pusieran como se pusieron. Voy a comprar una camioneta para vivir en ella, dije, tratando de sonar tranquilo. Es una forma de ahorrar y tener algo mío. Mi madre dejó la revista y me miró como si hubiera dicho algo horrible. ¿Vivir en una camioneta? ¿Qué eres, un vagabundo? ¿Quieres que todos hablen de nosotros? Punto. No es ser vagabundo, respondí, manteniendo la calma. Es práctico. Puedo trabajar, ahorrar y no tirar mi dinero en alquiler. Muchos lo hacen. Mi padre apagó la tele y me miró serio. ¿Y el dinero? No me digas que usaste tus ahorros para esa locura. Sí, son mis ahorros, dije, empezando a enojarme. Trabajé mucho para juntarlos, ahí explotaron. Mi madre se levantó gritando. Tus ahorros. ¿Sabes cuánto cuesta la maestría de Carlos? $30,000. Pensábamos que ibas a ayudarlo. Es tu hermano, Mateo. Él tiene un futuro, no como tú, que quieres vivir en la calle. Eso me dolió. No era la primera vez que me hacían sentir menos, pero esta vez fue peor. No tengo por qué pagar la maestría de Carlos, dije, tratando de no gritar. Él puede trabajar o pedir un préstamo. Yo también quiero algo para mi . Egoísta, gritó mi madre. Siempre has sido un egoísta. Carlos es el orgullo de esta familia. Tú no mereces estar con nosotros si piensas así. Mi padre no dijo casi nada, pero su mirada era puro desprecio. Si compras esa camioneta, olvídate de nosotros. No esperes nada, ni $1, ni un lugar en esta familia. Me quedé parado, sin saber qué decir. Sentía un nudo en el pecho, como si me estuvieran echando de mi propia vida. Luego mi madre remató, si sigues con esto, estás fuera del testamento. No queremos a alguien como tú aquí. Salí de la casa sin decir nada. Afuera estaba oscuro, y manejé mi viejo Chevy al taller. Dormí en el sofá de la oficina, pensando en todo. Una parte de mí quería ceder, darle el dinero a Carlos y seguir siendo el buen hijo, pero no podía. Estaba harto de vivir para ellos. Al día siguiente, fui al lote y compré la van. Cuando la manejé, sentí algo que no había sentido en años, libertad. Pasé unas semanas arreglándola. Puse un colchón, una cocinita portátil y unos paneles solares para tener luz. Cada cosa que añadía me hacía sentir que estaba construyendo algo mío. Mis padres no se calmaron. Cada vez que intentaba hablar con ellos, me ignoraban o me decían que estaba muerto para ellos. Pero lo que no esperaba fue lo que hizo Carlos. Un día, mientras trabajaba en la van frente al taller, llegó con una sonrisa que no le conocía. Oye, Mateo, dijo, mirando la van. Esto está bueno. Me gusta lo que estás haciendo. No les hagas caso a mamá y papá, están exagerando. Lo miré, sin creérmelo. Carlos nunca había sido de los que apoyan. Siempre estaba ocupado siendo perfecto. ¿En serio?, pregunté, limpiándome las manos con un trapo. Sí, hombre. Vive tu vida. Yo te apoyo. No me lo tragué del todo. Carlos siempre quería algo a cambio, pero no dije nada. Durante las siguientes semanas, empezó a pasar más seguido. Hablábamos de cosas normales, el taller, autos, alguna película. Era raro, pero no estaba mal. Hasta que un día, mientras tomábamos una soda, me dijo algo que me dejó pensando. Deberías estacionar la van cerca de la casa de mamá y papá, dijo, como si fuera obvio.
Es un vecindario seguro, y estarías más tranquilo. Además, tal vez los convenzas de que no eres un desastre. Lo miré, tratando de pillarlo. ¿Cerca de su casa? No creo que me quieran ver, Carlos. Confía en mí, dijo, con esa sonrisa suya. Es lo mejor. Yo me encargo de que no te molesten. No me convencía, pero terminé diciendo que sí. El vecindario de mis padres era tranquilo, con cámaras en algunas casas, y pensé que no era mala idea. Además, quería creer que Carlos estaba siendo sincero. Así que moví la van y la estacioné a una cuadra de la casa de mis padres, en una calle donde no molestaba. Los primeros días todo estuvo bien. Trabajaba en el taller, volvía a la van y me sentía en paz. Pero no podía sacarme una sensación rara. Carlos venía demasiado, y sus preguntas eran extrañas. ¿Dónde dejas las llaves? ¿Pusiste alarma en la van? Cada vez que hablaba con él, sentía que algo no estaba bien. Una mañana, todo se fue al carajo. Fui a comprar un café a unas cuadras, dejando la van estacionada. Cuando volví, no estaba. Mi van, mi hogar, todo lo que había construido, desaparecido. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Corrí a la casa de mis padres, pensando que tal vez sabían algo. Llamé a la puerta, y mi madre abrió, con cara de fastidio. ¿Qué quieres, Mateo? Ma, mi van no está, dije, casi sin aire. ¿Saben algo? La dejé estacionada aquí cerca. No sabemos nada, dijo, seca. Y no vengas a molestarnos con tus problemas. Mi padre apareció detrás. Tú te buscaste esto. No vengas a llorarnos ahora. No podía creerlo. Mi vanidad se había esfumado, y ellos actuaban como si no les importara. Salí de ahí, furioso, y fui directo a la policía. Hice el reporte, di todos los detalles, el modelo, el color, la placa. Me dijeron que harían lo que pudieran, pero que estas cosas toman tiempo. Me fui al taller, sin saber qué hacer, sintiéndome como idiota por haber confiado en Carlos. 2 días después, mientras estaba en el taller tratando de no pensar en la van, mi celular sonó. Era mi amigo Lucas, un tipo con el que salgo a tomar algo de vez en cuando. Mateo, ¿estás ocupado?, dijo, con voz rara. No, ¿qué pasa?, respondí. Acabo de ver tu van. Está como a 10 minutos de tu casa, en un estacionamiento. Pero, no sé, me pareció raro. Había alguien más manejándola. El corazón me dio un vuelco. Estaba en el taller, todavía procesando que mi van había desaparecido, y ahora Lucas me salía con esto. ¿Cómo que alguien más? ¿Dónde está exactamente?, pregunté, agarrando mis llaves. En el estacionamiento del supermercado, el que está cerca de la avenida principal, dijo Lucas. No estoy seguro, pero el tipo que la manejaba se me hizo conocido. No sé, Mateo, mejor ve a checar. Gracias, voy para allá, dije, colgando. Mi cabeza iba a 1000. ¿Quién demonios estaba manejando mi van? Una parte de mí quería creer que era un error, pero la otra ya sospechaba algo feo. Carlos y sus visitas raras, sus preguntas sobre las llaves, todo empezaba a encajar. Manejé mi viejo Chevy como loco, esquivando autos y maldiciendo en cada semáforo. Cuando llegué al estacionamiento del supermercado, frené en seco y empecé a buscar. Ahí estaba, mi Ford Transit, estacionada en una esquina, brillando bajo el sol como si nada. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Me acerqué despacio, tratando de no llamar la atención, y entonces lo vi. Carlos. Mi propio hermano, sentado en el asiento del conductor, hablando con un tipo que no reconocí. Me quedé helado. No podía creerlo. Carlos, el que me había dicho que apoyaba mi decisión, que me había convencido de estacionar la van cerca de la casa de mis padres, estaba ahí, en mi van. Me agaché detrás de un auto para que no me vieran y traté de escuchar. No entendía todo, pero alcancé a captar pedazos. Es una buena van, decía Carlos, con esa voz de vendedor que usaba cuando quería impresionar. La tengo a buen precio, 15,000. Perfecta para alguien que quiera viajar o vivir en ella. El otro tipo, un hombre con gorra y camiseta vieja, parecía interesado. Déjame pensarlo, ¿es tuya? ¿Tienes los papeles? Sí, todo en orden, respondió Carlos, sin dudar.
Avísame pronto, que ya tengo otros interesados. Quería gritarle, correr y sacarlo de La Habana a golpes. Pero algo me detuvo. Si lo enfrentaba ahora, diría que fue un malentendido, que solo la tomó prestada. Mis padres lo defenderían, como siempre, y yo quedaría como el exagerado. No. Si Carlos quería jugar sucio, yo iba a jugar más inteligente. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos desde donde estaba. Carlos hablando con el tipo, la van, la placa. Todo. Luego recordé algo, la cámara de seguridad que había instalado en la van. Era una cámara barata, pero grababa todo lo que pasaba dentro y fuera. Si Carlos había estado manejándola, ahí estaría la prueba. Esperé a que el tipo se fuera y Carlos saliera de la van. Lo vi caminar hacia su propio auto, un sedán que nuestros padres le habían comprado, y se fue como si nada. Me acerqué a la van, revisé que no hubiera nadie cerca y usé mi llave extra para entrar. Todo estaba como lo dejé, excepto por unas latas de soda en el suelo que no eran mías. Fui directo a la cámara, saqué la tarjeta de memoria y la guardé en mi bolsillo. No quería revisarla ahí, necesitaba un lugar seguro. Volví al taller, todavía temblando de la rabia. Conecté la tarjeta a mi laptop y empecé a ver las grabaciones. Ahí estaba todo. Carlos entrando a la van la mañana que desapareció, usando una llave que no sé cómo consiguió. Lo vi manejar, hablar por teléfono, incluso reírse mientras estacionaba en el supermercado. Había varias horas de video, suficiente para probar que no fue un error. Mi hermano me la había robado, y ahora intentaba venderla. Sentí una mezcla de asco y tristeza. Carlos siempre había sido el favorito, pero nunca pensé que llegaría tan bajo. Decidí no hacer nada todavía. Si lo dejaba seguir, tal vez intentaría vender la van de verdad, y eso sería un delito más grande. Podía atraparlo con las manos en la masa. Guardé las fotos y los videos en una carpeta, hice copias en un USB y me aseguré de que todo estuviera a salvo. Esa noche, manejé la van de vuelta al taller y la escondí en el garaje. No quería que Carlos supiera que la había recuperado. Si iba a jugar sucio, tenía que pensar que todo seguía bajo su control. Al día siguiente, fui a la casa de mis padres. Quería ver qué tan descarado era Carlos, si diría algo sobre la van. Toqué la puerta, y mi madre abrió, con la misma cara de fastidio de siempre. ¿Qué quieres ahora?, dijo, cruzándose de brazos. Solo vine a ver cómo están, mentí. Y a preguntar si saben algo de mi van. No sabemos nada, dijo, seca. Y no vengas con tus dramas. Antes de que pudiera responder, Carlos salió de la cocina, con una sonrisa que me dio ganas de borrarle de un golpe. Oye, Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Lo miré, conteniendo las ganas de gritarle. No muy bien. Mi van desapareció, ¿sabes algo? Se hizo el sorprendido. No, qué mal. Ya fuiste a la policía. Sí, dije, mirándolo fijo. Están investigando. Tienen cámaras en el vecindario, así que pronto sabrán quién fue. Por un segundo, vi un destello de nervios en su cara, pero lo disimuló rápido. Qué mala suerte, hombre. Espero que la encuentren, no dije más. Me despedí y salí, sabiendo que Carlos estaba metido hasta el cuello. Durante los siguientes días, lo vigilé desde lejos. Lucas me ayudó, manteniendo los ojos abiertos por si veía a Carlos haciendo algo raro. Mientras tanto, revisé las grabaciones de la cámara otra vez, asegurándome de que todo estuviera claro. También busqué en internet cómo funcionaban las leyes sobre robo y venta de propiedad robada. Si Carlos vendía la van, no solo sería robo, sino fraude. Las consecuencias serían mucho peores. Un par de días después, vi a Carlos llegar a la casa de mis padres en su auto, con una sonrisa de oreja a oreja. Me estacioné a unas casas de distancia, donde no me viera, y entré a la casa como si nada. Mis padres estaban en la sala, y Carlos estaba hablando con ellos, todo emocionado. Y buenas noticias, dijo, sentándose en el sofá. Después de mucho trabajo, conseguí el dinero para la maestría. Voy a inscribirme la próxima semana. Mi madre lo abrazó, como si hubiera ganado un premio. Eso es, mi hijo.
sabía que lo lograrías. ¿Y cómo lo conseguiste?, pregunté, apoyándome en la puerta, fingiendo curiosidad. Carlos me miró, un poco tenso. Trabajé duro, vendí algunas cosas. Ya sabes, esfuerzo, asentí, sin decir nada. Sabía exactamente qué cosas había vendido, o al menos intentado vender. Mis padres no notaron nada raro, estaban demasiado ocupados felicitando a su hijo estrella. Salí de la casa, sintiendo una rabia que apenas podía controlar. Pero también sabía que tenía la ventaja. Carlos pensaba que se había salido con la suya, pero yo tenía las pruebas. Esa misma tarde, fui a la estación de policía. Llevé mi laptop, el USB con las copias y las fotos que tomé. Expliqué todo, cómo desapareció la van, cómo encontré a Carlos manejándola y cómo estaba intentando venderla. El oficial que me atendió, un tipo serio pero amable, revisó las grabaciones y asintió. Esto es sólido, dijo. Con estas pruebas, podemos proceder. Si tu hermano intentó venderla, es un delito grave. Vamos a investigar, pero necesitamos que nos des más detalles sobre el comprador, si lo tienes. No sé quién era el tipo, admití. Pero tengo fotos de él y la hora exacta en que hablaron. También hay cámaras en el estacionamiento del supermercado, podrían checarlas. Buen trabajo, dijo el oficial. Te mantendremos informado. Por ahora, no le digas nada a tu hermano. Si cree que no sospechamos, será más fácil atraparlo. Salí de la estación con una sensación extraña. Por un lado, sentía que estaba haciendo lo correcto. Carlos me había traicionado, y no iba a dejar que se saliera con la suya. Pero, por otro lado, no podía evitar sentirme mal. Era mi hermano, después de todo. Y mis padres, que siempre lo defendían, no tenían idea de lo que estaba pasando. Una parte de mí quería creer que cambiarían cuando supieran la verdad, pero la otra sabía que probablemente me culparían a mí. Como siempre, volví al taller, guardé la van en el garaje y me senté a pensar. Tenía las pruebas, la policía estaba de mi lado y Carlos no sospechaba nada. Pero todavía no estaba seguro de cómo manejar lo que venía. Sabía que cuando la policía actuara, mi familia se iba a poner en mi contra, más de lo que ya estaban. Y aunque estaba listo para enfrentarlos, no podía evitar preguntarme si valía la pena. Esa noche, mientras miraba el techo del taller, tomé una decisión. Iba a seguir adelante. No solo por la van, sino por mí. Carlos había cruzado una línea, y yo no iba a dejar que me pisotearan otra vez. Los días siguientes fueron una tortura. Mantuve la van escondida en el garaje del taller, revisando mi celular cada 5 minutos, esperando noticias de la policía. No le dije nada a nadie, ni siquiera a Lucas, porque no quería que Carlos sospechara. Cada vez que pensaba en él, en su sonrisa falsa mientras intentaba vender mi van, sentía una rabia que me quemaba por dentro. Pero también sabía que tenía que ser paciente. Si todo salía como planeaba, Carlos pagaría por lo que hizo. Una mañana, mientras arreglaba un carburador en el taller, mi celular sonó. Era el oficial de la policía. Mateo, tenemos todo listo, dijo. Vamos a proceder hoy. Encontramos al tipo que habló con tu hermano, y confesó que Carlos le ofreció la van. Con tus pruebas es suficiente para arrestarlo. ¿Quieres estar presente? Sí, respondí sin dudar. Quiero estar ahí. Me dieron la dirección, la casa de mis padres. No me sorprendió. Carlos seguía viviendo como el rey, aprovechándose de que mis padres lo trataban como intocable. Manejé hasta allá, con el corazón latiendo fuerte. Cuando llegué, vi 2 patrullas estacionadas afuera. Me quedé en mi Chevy, observando desde una distancia segura. No quería meterme hasta que fuera necesario. Minutos después, vi a Carlos salir de la casa, esposado, con 2 oficiales escoltándolo. Mi madre estaba en la puerta, gritando. ¿Qué está pasando? Suelten a mi hijo. Mi padre estaba detrás, con cara de no entender nada. Carlos, por primera vez, no tenía esa sonrisa suya. Se veía asustado, y no voy a mentir, sentí una pequeña satisfacción. Bajé del auto y me acerqué. Uno de los oficiales me reconoció. Mateo,
¿quieres explicarles? Asentí y miré a mis padres. Carlos robó mi van, dije, tratando de mantener la voz firme. Lo pillé manejándola, intentando venderla. Tengo fotos, videos, todo. La policía lo confirmó con el tipo que iba a comprarla. Mi madre me miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Cómo te atreves? Estás mintiendo. Carlos nunca haría algo así. Tú lo provocaste, Mateo. Siempre has sido un problema. Punto. Un problema, respondí, perdiendo la paciencia. Trabajé años para comprar esa van. Era mi hogar, mi vida. Y Carlos la tomó como si no valiera nada. ¿Y ustedes? Siempre lo defienden, no importa qué haga. Mi padre dio un paso adelante, señalándome. Eres un egoísta. Si hubieras ayudado a tu hermano con su maestría, nada de esto habría pasado. Tú tienes la culpa, no pude más. La culpa es de Carlos por robar. Y de ustedes por dejar que crea que puede hacer lo que quiera. No voy a seguir discutiendo, me di la vuelta y volví al auto. Los gritos de mi madre me siguieron, pero no miré atrás. Los oficiales se llevaron a Carlos, y supe que no había nada más que decir. Mis padres nunca cambiarían. Siempre verían a Carlos como la víctima y a mí como el villano. Esa noche, Lucas me invitó a quedarme en su apartamento mientras todo se resolvía. Acepté, agradecido por tener al menos un amigo que no me juzgaba. Los siguientes días fueron un torbellino. Fui a la estación de policía varias veces, entregando más copias de las pruebas y firmando papeles. El tipo que iba a comprar la van confirmó todo. Carlos le había ofrecido un trato rápido, en efectivo, sin preguntas. Con eso, las grabaciones de la cámara y las fotos, el caso contra Carlos era sólido. Un par de semanas después, me llamó el oficial. Buenas noticias, Mateo. Tu hermano llegó a un acuerdo. Admitió el robo y el intento de venta. No irá a la cárcel, pero tiene que pagar una multa y devolverte el valor de la van. También estará en libertad condicional por un año. ¿Y el dinero?, pregunté. Ya está arreglado. Te transferirán $18,000 esta semana. La van sigue siendo tuya, pero si quieres venderla, es tu decisión, colgué, sintiendo un peso menos. No era solo por el dinero, era por saber que Carlos no se había salido con la suya. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, no lo pensé dos veces. Vendí la vieja van, que ya no sentía como mía después de todo lo que pasó, y usé el dinero para comprar una nueva. Esta vez, una Ram ProMaster del 2020, más grande, con mejor motor. La equipé con todo lo que siempre quise, una cama más cómoda, una ducha portátil y paneles solares más potentes. Era como empezar de cero, pero mejor. Me mudé al apartamento de Lucas mientras terminaba de arreglar la nueva van. Él fue un salvavidas, dejándome quedar sin cobrarme renta y hasta ayudándome a instalar algunas cosas. Hablábamos de todo lo que pasó, y él no podía creer lo lejos que había llegado Carlos. Tu hermano es un idiota, dijo una noche, mientras tomábamos unas cervezas. Pero tú, hombre, eres un maldito genio. Lo atrapaste como en una película, reí, algo que no había hecho en semanas. Solo hice lo que tenía que hacer. Mi familia, por otro lado, cortó todo contacto. Mi madre me mandó un mensaje diciendo que era una vergüenza, que nunca debía haber ido a la policía. Mi padre no dijo nada, pero su silencio fue suficiente. Una parte de mí esperaba que al menos reconocieran que Carlos se equivocó, pero no. Seguían ciegos, y yo ya no tenía energía para intentar cambiarlos. Con el tiempo, empecé a disfrutar mi nueva vida. La van nueva era todo lo que soñé. La estacionaba en lugares tranquilos, cerca de parques o lagos, y trabajaba en el taller durante el día. Ahorré más rápido de lo que esperaba, porque vivir en la van era barato. Incluso empecé a planear un viaje, algo pequeño, tal vez a las montañas. Lucas se apuntó, diciendo que quería probar la vida van por un fin de semana. Una noche, mientras estaba en la van mirando las estrellas por la ventana, pensé en todo lo que había pasado. Mi familia me dio la espalda, pero no me arrepentía de nada. Había peleado por lo que era mío, y gané. Carlos enfrentó las consecuencias, aunque mis padres nunca lo vieran. Y yo,
por primera vez, sentía que mi vida era mía. No la de Carlos, no la de mis padres, sino la mía. No sé qué pasará con mi familia. Tal vez algún día hablen conmigo, tal vez no. Pero ya no me importa. Tengo mi van, mi trabajo, mis planes. Y eso es más que suficiente.